están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial, me va a visitar el periodista Alberto Medina Méndez. Vamos a analizar estos primeros 2 meses del 2020, vamos a hablar sobre las medidas económicas, vamos a hablar de los jubilados, vamos a hablar de reforma impositiva, reforma laboral, vamos a hablar de qué pasa en Corrientes, cómo se vive la economía en Corrientes y cómo se proyecta la economía, qué va a pasar con el segundo puente. Vamos a hablar acerca del desarrollo económico, turístico, qué pasó con la avenida de Capitanich a Corrientes para la presentación del segundo puente. Hay tanto para hablar que yo le diría que se quede con nosotros. La vamos a pasar muy bien. Vamos a tener un bloque de carnaval también. Atención, distendemos un poquito, vamos con el carnaval y después seguimos hablando con Alberto. Se queda con nosotros, vamos a arrancar el programa ya con actualidad y después el desarrollo. Bueno, nos encontramos con Gustavo Canteros y Gustavo Lorenzo Brisco en esta nueva noche de carnavales barriales. Bueno, felicitar esta iniciativa del municipio que noche tras noche viene realizando estos corsos barriales, una representación genuina de nuestro carnaval, hoy aquí dándose cita en el barrio Pío X, una convocatoria extraordinaria, los vecinos presentes, acompañando a estos casi 3.000 comparceros que vienen a expresar lo que sienten y a vivir el carnaval de esta forma. ¿Cómo se están organizando y cómo va? ¿Cuál es el balance que tienen a esta altura de los carnavales barriales? Bueno, llegamos a las 90.000 personas las primeras 3 noches, así que muy contento con las familias que se acercan. Agradecer el apoyo del gobierno provincial que siempre nos acompaña paso a paso en un montón de cuestiones logísticas, siempre acompañando al carnaval barrial. Agradecer la presencia del vicegobernador y seguir invitando a la familia a sumarse a esta, que es una de las expresiones culturales más importantes que tiene la ciudad. ¿Cuáles son los valores de este carnaval? Nosotros consideramos que el carnaval, además, transmite valores, es un carnaval solidario y que también transmite el valor de la sustentabilidad. Por eso hay un premio a la mejor carroza y el mejor traje con materiales reciclados también en esta edición. Estamos con el intendente Eduardo Tazano en el barrio Pío X, nueva noche de carnavales. ¿Cuál es el balance? Estamos muy contentos acá, muchos vecinos, muchas familias, muchos niños, con la alegría del carnaval barrial en toda nuestra ciudad. Así que bueno, estamos muy contentos porque día a día, jornada a jornada, vemos que este carnaval consolidado está teniendo una edición muy linda en este 2020. ¿Cuántas personas piensan que van a poder compartir esto? Y acá vamos a andar en 20.000 por lo menos, porque es temprano y ya está completamente abarrotado esto, así que todo lo que se hace se repite en todas las noches. Bueno, y esto también requiere un gran trabajo de organización, de seguridad. Así es, acá hay mucho trabajo de coordinación, de seguridad, de agentes urbanos, de organización de todo el equipo municipal que hace el carnaval barrial, coordinación con el gobierno de la provincia que nos da la seguridad, temas de iluminación. Hay una coordinación siempre provincia-municipio que contribuye fuertemente al éxito de este carnaval. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que le hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Y ya promediamos el segundo mes del año, seguimos transitando, estamos todos esperando los paquetes económicos, los jubilados no sé si tuvieron lo que estaban esperando. ¿Cómo se proyecta este año 2020 teniendo en cuenta cómo está situada la economía de la Argentina hoy? ¿Cómo podemos proyectar nosotros nuestro año y qué nos depara el destino en materia de análisis político-económico? Vamos a hablar sobre este tema con nuestro periodista, que es un honor tenerlo porque por su nivel de conocimientos, de preparación y por esa mirada que tiene sobre la realidad. Estoy hablando de Alberto Medina Méndez. Hola Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, Miriam. Bueno, ya estamos transitando, promediando el segundo mes del 2020, pasó rápido y no sé si te está pasando tan rápido en materia económica. Bueno, me parece que las expectativas que tenía alguna gente al menos era que tuviésemos más información y más elementos a esta altura de los acontecimientos, ¿no? Este es un plan económico que conocemos hasta ahora, incompleto como mínimo, ¿no? Hay un montón de temas que todavía no han sido abordados. El paquete de medidas que terminó en el Parlamento y que se aprobó, digamos, encara alguna parte de las cuestiones económicas, pero no todas. Y todavía, bueno, tenemos como ciertos interrogantes que para hacer este mes deberíamos tal vez estar un poco más avanzados. Todavía no aparecen esas incógnitas, tal vez no aparezcan tampoco en el futuro. Hay que ver si el gobierno tiene pensado ir lanzando esos temas o simplemente este es el plan, digo, ¿no? Eso lo vamos a saber seguramente transitando los próximos meses. Para mí, a mi juicio, incompleto el plan, ¿no? Estamos transitando los primeros 3 meses de gobierno. Exacto. Sí, y insisto, con algunas cosas encaradas y con otras que son un gran dilema. Por ejemplo, nadie tiene muy claro cuál es el proyecto en términos de generación de riqueza y de producción del país bajo este paraguas económico que plantea el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández. Hasta ahora ha aparecido solamente un par de aspectos dando vuelta, el resto es un gran signo de interrogación y algunos especulan con que después de que se arregle la deuda aparecerá eso. Bueno, tal vez sí. Por ahora no tenemos ni siquiera un anuncio de que ese sea el proyecto, ¿no? Resolver lo de la deuda y después encarar el tema de cómo va a ser Argentina para crecer, porque hoy todavía no hay un plan para crecer. Yo me acuerdo cuando recién asumía Macri, estábamos todos esperando los primeros 6 meses, ¿te acordás? Sí. El primer semestre, después el segundo. No se da esa expectativa ni esa presión, digamos. Hay una expectativa más baja, por lo menos en un sector del electorado. Creo que el electorado que acompañó al actual presidente de la Nación tiene una expectativa mayor. La famosa figura de la heladera llena. Exacto. Y del asado, y de los memes que aparecen ahora. Claro, que son parte de la promesa de campaña. Es decir, no son ni más ni menos que la consecuencia de lo que apareció en la discusión de la campaña. El no al ajuste. Es decir, eran temas que en la campaña presidencial estuvieron muy instaladas, ¿no? Yo recuerdo cuando Alberto Fernández decía, si quieren votar a un presidente ajustador, vótanle a Macri. Bueno, lamentablemente esto que estamos viviendo en Argentina hoy
es un ajuste con otro esquema, pero un ajuste al fin. Y también tenemos que discutir, ¿no?, la cuestión del vocabulario de la política, porque Argentina necesita ajustes. Ya no es una alternativa de opción. El tema de la discusión es cuál es el ajuste que hay que hacer, por dónde. Y esto lo hablamos un montón de veces, en este lugar. Acá hay que meter cirugía mayor y, bueno, en algunas cosas son incómodas las cirugías mayores. Después podemos discutir si este gobierno está yendo por el lado que tiene que ir o no, que me parece que es el debate pendiente. Pero a mí particularmente me preocupa la falta de un proyecto de desarrollo de Argentina, porque todos los problemas que vos tenés, si no resolvés la ecuación de los ingresos, no se acomoda, ¿no? Si vos podés acomodar los gastos, podés durante algún tiempo tener cierta dosis de austeridad y patear los problemas para adelante, renegociar todos tus pasivos, pero si no tenés un plan de generación de recursos, eso no tiene cómo financiarse. Entonces eso todavía, al menos en el plan integral que se planteó, no aparece. ¿Fue una decepción para los jubilados el paquete anunciado? Porque también te daba... yo seguí ese tema, justo estuve en mi casa, entonces me dediqué a seguirlo, y es como que te daba un poquito de enojo, ¿no? Porque el presidente ni siquiera apareció por Casa Rosada, se anunció para las 12, después ya se anunció para las 13, 12:15 anuncia que lo pasan para las 18, es como que... Es un poco más de lo mismo. Para aquellos que tienen un poco de memoria... Para los que tienen un poco de memoria, este es un tema que viene recurrentemente en la Argentina siendo manoseado, ¿no? Creo por dos razones. Uno es porque nadie se anima a decir la verdad. Es decir, ni de un lado ni del otro, ¿no? Cuando en el 2017 se hizo la famosa reforma previsional, que era una reformita, en realidad, ni siquiera alcanzaba a ser una reforma, hubo un escándalo, te acordás, manifestaciones en la calle, hubo problemas parlamentarios, inclusive la institucionalidad argentina estuvo ahí al borde del colapso, y ahora otra vez, digamos, con otro esquema, la misma discusión. Nadie se anima a decir la verdad. La verdad es que el sistema previsional argentino está colapsado, digamos, está absolutamente quebrado. Y no tiene ninguna posibilidad de ser resuelto con ninguno de estos parches. Todo esto que se viene planteando en el 2017 y ahora son parches. Mira, yo tengo mis padres que son adultos mayores, 80 y 81 años, y yo hago análisis y la verdad es que con 14.000 pesos que está cobrando un jubilado, mi papá solamente tiene como 7.000 pesos de medicamentos. Por eso, pero aparte hay una inmoralidad de base en el sistema. Exacto, porque trabajaron toda su vida. Este sistema nació en un momento de la humanidad en el que los números cerraban. Entonces cuando la gente se moría a los 65, 70 años, un sistema previsional podía prever que 5 personas que trabajaban podían financiar a una persona que se jubilaba. Y la relación era más o menos razonable, ¿sí? Entonces el sistema obviamente calzaba económicamente, más allá de la inmoralidad, en mi juicio, ética que tiene el sistema de que los padres los hijos le financian a los padres la jubilación, digamos, ¿no? Siendo que aportaron toda su vida. Hay un problema intrínseco ahí, ¿sí? Siendo que los padres aportaron toda su vida. Pero por eso digo, un sistema que está apoyado sobre la base de que los hijos hoy le tienen que pagar la jubilación a las generaciones que ya no trabajan, ya arranca, digamos, desde el punto de vista ético, mal. Pero financieramente durante mucho tiempo funcionó eso. Entonces, claro, vegetó durante un montón de tiempo. Después empezó a suceder un fenómeno muy potente que tiene que ver con que la gente empezaba a trabajar más tarde, ya no empezaba a trabajar tan joven, la posibilidad de ingresar a la universidad, la posibilidad de estudiar, prolongó el inicio del acceso al sistema laboral. Y por otro lado, obviamente, la ciencia y la tecnología aportando el aumento de la expectativa de vida. Yo recuerdo cuando era joven, una persona de 60 años era un anciano. Sí, hoy no. Hoy, digamos, si alguien fallece a los 70 años, todos decimos que es joven. ¿Sí? Sí. Claro. Entonces, hay un cambio gigantesco, digamos, ¿sí? Y ese cambio gigantesco significa que hoy alguien que se jubila, una mujer a los 60 años, tiene una expectativa de vida de 25 o 30 años más. Sí. Hoy. ¿Sí? Entonces vos tenés que pensar en un sistema previsional que permita que esa mujer cobre 25 o 30 años más su jubilación. No hay sistema que aguante de trabajadores en relación de dependencia en el mismo tiempo y espacio que le puedan financiar a esa persona. Entonces claramente lo que termina pasando es que el Estado lo que hace, bueno, lo que recauda y lo que no, recauda por impuesto por otro lado y completa lo que falta, digamos, ¿no? Es como una especie de vaso comunicante. Entonces vos le empezás a sacar impuestos a los sectores que producen para poder financiar eso.
hasta el infinito casi, ¿no? Y a eso agregarle el factor Argentina. El factor Argentina es claramente la inmensa cantidad de sistemas previsionales paralelos que digamos, son absolutamente cuestionables, ¿no? Los que nunca aportaron y se jubilan, las jubilaciones de privilegio, los regímenes de privilegio, la gente que se jubila antes de tiempo. Es decir, hay un montón de sistemas ahí especiales, entre comillas, que, te voy a dar el caso de las provincias. Las provincias tienen los docentes y los policías que en promedio se jubilan mucho antes que la media de la sociedad, por distintas razones. Los docentes porque están frente al aula, entonces se supone que son un régimen especial, pero bueno, puede tener un docente parado a los 60 años, 65 años, según dicen los sindicatos, y eso obliga a que vos retires a los 50 y pico probablemente a un docente. La policía lo mismo, ¿sí? Entonces vos tenés entre docente y policía casi el 60% de los empleados públicos provinciales en cualquier provincia se retiran antes. Entonces, ¿cómo pagas eso? O sea, ¿cómo financias ese sistema, digamos? Un sistema que numéricamente no te va a dar nunca. Y entonces, ahí entramos en una especie de círculo vicioso, ¿eh? ¿No? O sea, cada vez se hace más colapsado el sistema, cada vez se desfinancia más, cada vez hay menos probabilidades de sumarle a eso que el empleo en blanco se cae, que hay problemas de desocupación, o sea que los que tienen que financiar, no hay cómo cerrar ese agujero Alberto, fiscal, ¿no? También hay otra cosa, se tocó los fondos, claro, los ahorros así es. de toda la vida de la gente que aportó, porque también hay que ser honesto con por eso esto. le metieron mano en las cajas. Exactamente, porque hay gente que aportó toda su vida. Así es. Para y se usó esa plata para otra cosa. Y se usó esa plata para otra cosa. Entonces, todo el sistema está mal. Sí, bueno, recordemos el saqueo a las AFJP, ¿no? O sea, cuando el sistema previsional mixto, que ni siquiera era privado, fue saqueado por un gobierno, también te quedaste con un montón de gente que tenía ahorros individuales bastante interesantes, que hoy van a cobrar la mínima. Es decir, que después de aportar, van a cobrar la mínima, la inmensa mayoría. Entonces hoy vos mirás cómo está armado el sistema previsional argentino y bueno, es como que la mayoría de los que estamos hoy en actividad tenemos que pensar seriamente en con qué nos vamos a encontrar cuando nos jubilemos, si es que nos encontramos con algo. Es decir, si todavía queda algo del sistema para esa época. Lo cierto es que nuestros padres ya pasaron por ese proceso. No hay relación ni proporción entre el esfuerzo que han hecho, Exacto. lo que han aportado y lo que hoy reciben. Pero por eso digo, me parece que hay un problema de fondo en el sistema previsional que excede a las medidas que se están tomando ahora. Lo que hicieron ahora es lo de siempre. Recortarle un poquito por acá, un poquito por allá y tratar de ajustar un poco la matriz y ahorrarse unos pesos. Porque ¿sí? Tampoco fue el gran desembolso. No, por eso digo, estos No se están ahorrando unos pesos. ¿Sí? Que en el volumen, bueno, algunos hacen cálculos hoy y dicen, bueno, esto tiene que andar alrededor de los 100.000 millones, probablemente, ¿sí? De ahorro, digo. Por ejemplo, Brasil encaró otra reforma hace muy poco tiempo previsional. Aumentó la edad jubilatoria, como lo está haciendo Francia, incómodo, impopular como pocas medidas, ¿no? Pero bueno, hoy hablar de una mujer de 60 años, de una mujer que se tiene que jubilar, digamos, es desconocer cuestiones ya a esta altura del partido casi antropológicas. Exacto, que tienen que ver con... Una mujer de 60 años no es una lo mujer mismo que anciana. Mi mamá a los 60 años. Está lejos de ser una discapacitada. Probablemente algunas tareas no puede hacer, pero otras sí. En cada uno en su rubro, ¿no? O un hombre de 65 años. Esta otra cuestión que es un debate profundo, la igualdad de género en el medio de la discusión y jubilados a diferentes edades. O sea, hay otro debate. La cuestión casi ridícula, que las mujeres tienen más expectativa de vida que los hombres y sin embargo se jubilan antes. O sea, hay un montón de cosas que revisar en el sistema previsional. ¿Pero quién se va a poner los pantalones para revisar eso? Nadie, porque no hay coraje suficiente para enfrentar el problema. Esto es como todos los problemas de la vida, tiene solución. Las soluciones no siempre son simpáticas, ¿sí? Pero lo peor que puede hacer una sociedad es ocultar sus problemas. Porque si uno pudiera ocultar los problemas ad infinitum, digamos, hasta para siempre, bueno, es simpática la idea, ¿no? Pero los problemas te persiguen, ¿no? Si uno se va de un lugar al otro y los viene arrastrando los problemas y se vienen acumulando y después aparecen otros problemas. Como decíamos fuera de aire, ¿no? La Argentina repite cíclicamente sus tropiezos. Claro, pero cada vez peor. Es decir, no son los mismos tropiezos y con la misma magnitud. Hoy Argentina enfrenta problemas de deuda más graves que lo que tenía hace 4 años. Tiene un sistema previsional quebrado hace muchos años, pero está peor que hace 4 años atrás, o hace 8 o hace 12 años atrás. No está igual, está peor. Entonces, la magnitud del problema es cada vez más grande, ¿no? Entonces, el dilema es complejo de resolver y como nadie quiere hablar del tema,
andamos deambulando por la casa, ocultando la realidad, ¿sí? Y haciendo de cuenta que no pasa. Hay algunos que son muy responsables de esto porque conocen el problema. O sea, hay gente que deliberadamente dice, yo de este tema no voy a hablar aunque conozco la gravedad del problema. ¿Sí? Buena parte del agujero fiscal de Argentina, de por qué no cierran los números, está en el sistema previsional. O sea, buena parte de los números, por eso es que este gobierno toma una medida tan antipopular como esta, porque es una medida antipopular en definitiva. O sea, va a tener repercusiones electorales y políticas que los jubilados ganen menos. Que una importante cantidad de jubilados tengan la percepción de que lo que tienen en la mano vale menos dinero, ¿no? Ahora, también va en contraposición con una de las máximas que ellos tienen, donde hay una necesidad, surge un derecho. Claro, pero por eso es que ese concepto, que es muy simpático, es infinanciable. Yo lo he visto en remeras. Sí, por eso. Pero ese concepto es infinanciable. Pues yo puedo decir mañana que yo tengo el derecho a viajar. O puedo decir que tengo el derecho a tener internet gratis. ¿Sí? O el derecho a tener libros en mi casa. Y todas esas ideas pueden sonar muy simpáticas, porque uno podría ponerse en la posición de decir, no, sí, tiene razón, la verdad que también tiene, ¿por qué no va a poder viajar? ¿Sí? Aunque que sea pobre no significa que no pueda viajar, o que sea pobre no significa que no pueda tener libros, o tener acceso a internet. El tema está en que en la economía es justamente administrar la escasez. Es decir, vos lo que tenés que hacer es como en tu casa, tenés que decidir dónde invertir el dinero y en qué no invertir. Porque hay una decisión implícita ahí. Yo pongo acá, lo cual significa que no pongo acá. ¿Sí? O postergo esto. ¿Sí? Me quiero comprar un vaquero, va a tener que esperar el mes que viene porque no me alcanza para este mes. ¿Sí? Entonces, bueno, veo el mes que viene. Y el mes que viene voy a ver qué hago para que me alcance para eso, digamos, ¿no? Bueno, la economía del país funciona exactamente igual. Es decir, ahí no hay ninguna diferencia. Vos tenés que decidir. Y Argentina tiene en eso mucho cinismo, ¿no? Dice, los docentes son importantes, los policías son importantes, los enfermeros son importantes, los jubilados son importantes, todos son importantes. ¿Sí? Entonces, todos tienen derecho. ¿Sí? Bueno, también, pero tenemos 10 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Con los 10 pesos tenemos que decidir. Y ahí tenemos que hacer una jerarquía. Es decir, bueno, ¿qué va primero, el policía o el docente? ¿El jubilado o el enfermero? ¿Eh? O sea, y claro, porque eso te enfrenta a tu realidad. Es tan duro como cuando vos tenés que tomar esa decisión en tu casa. ¿Sí? ¿Un medicamento o la comida? ¿Sí? Y hay gente que tiene ese dilema. ¿Sí? Por ahí a uno no le toca esa discusión. En todo caso se enoja porque tiene que dejar de consumir una cosa que le hubiera gustado consumir y tiene que esperar. Pero hay gente que vive ese dilema todos los días y que tiene que esperar. Y bueno, el medicamento que me pidió el doctor que me compre será el mes que viene, ¿sí? O sea, no este mes. O si voy por el medicamento significa que mañana fideo, digamos, ¿no? O sea, y así. Entonces, la economía argentina funciona con los mismos patrones, pero con un mayor cinismo, porque este debate en casa se tiene. El debate está en casa, el jefe de familia, la jefa de familia tiene que tomar esa decisión en algún momento, ¿no? Lo puede tomar sola o lo puede tomar en forma compartida, pero tiene que tomar la decisión. Aquí no, aquí se oculta el problema y así es que tenemos la deuda que tenemos. La deuda que tenemos es hija de este dilema de querer hacer todo, ¿no? O sea, como no me alcanza, y bueno, entonces voy a pedir prestado, ¿no? Es la primera reacción, ¿sí? No quiero hacer el ajuste, no me quiero acomodar, necesito y pido prestado. Vos dijiste algo muy claro, o sea, hay como un cinismo en la clase política, porque si vos me decís, vamos con la solidaridad, vamos entre todos a salir, pero ninguno tuvo la decencia de tomar una medida drástica que toque sus bolsillos. Ah, no, bueno. Vamos a tocar el bolsillo del resto. Exacto. Y en eso pasan todos los órdenes, o sea, no solamente el bolsillo, a veces inclusive son privilegios que no pasan por el bolsillo, que tienen que ver con, no sé, tener un vehículo del Estado en la puerta de tu casa para que te lleve los hijos a la escuela. O sea, ni siquiera estamos hablando del sueldo, ¿no? O tener el celular pago con un abono ilimitado para poder hacer llamadas y utilizarlo para trabajar, pero también para lo personal. A veces son cosas mucho más simples y banales. Y alguno te va a decir, bueno, pero eso no es mucho dinero. Bueno, pero el problema no pasa por si es mucho o poco. El problema es una cuestión de orden moral.
no corresponde. Si yo no le robo a mi vecino una flor porque él tiene muchas flores, digamos, ¿sí? Y como le saco una, entonces pasa a estar bien. Está mal. O sea, no es un problema de magnitudes, es un problema de actitudes. Y la política en eso se ha especializado en tener un discurso muy floreado, muy bien armadito, pero que en realidad oculta esto, ¿no? Nadie quiere hacer el sacrificio de achicar por lo propio, tienen que tener todo su séquito de amigos y compañeros alrededor, y bueno, eso tiene un costo. Y que no resolvería muchas cosas, probablemente no, pero también sería un gesto de credibilidad. De que también están dispuestos a hacer cosas que le están pidiendo a la sociedad que haga, ¿no? Y después transparentar los problemas. Yo creo que la política también en eso ha fallado. No enfrentarla a la sociedad con su realidad. Es decir, no quedarse con el problema solo, ¿no? Vamos a resolver entre todos. Pero resolver entre todos significa, bueno, muchachos, esta es la realidad, esta es la foto. ¿Qué hacemos? Que discuta la sociedad, qué está dispuesta a hacer, digamos. Entonces, de ese resultado puede ser que surja cómo nos acomodamos a este nuevo proceso, ¿no? ¿Se dará? Sí, se daría. Se daría porque las sociedades modernas lo han hecho. Han entendido esta lógica. Pero se daría es un condicional. A ver, yo te pregunto, ¿está dado la madurez de la sociedad y de la política como para decir, bueno, esta es la de la política no sé, pero la sociedad sí. Las sociedades enfrentan sus dilemas. Pasa que hay que ser claro, o sea, hay que ser muy claro respecto del dilema. Un ejemplo para abonar esta teoría es el 2001. Vos en el 2001 te encontraste de pronto con tu realidad, ¿sí? Te negaste durante años a ver lo que estaba pasando, ¿no? Te enamoraste del 1 a 1, la convertibilidad, no me toquen esto. Estamos hablando de 19 años 36 atrás. Cuotas tengo para comprar la heladera, estoy fascinado, 0% de inflación, es una cosa fabulosa. Alguien decía, che, mirá, que había gente que lo decía, hay que salir de esto es insustentable, que no se puede mantener así. No. Bueno, en el 2001 te comiste un cachetazo. De la noche a la mañana te encontraste con que esa era tu foto. ¿Qué hizo el argentino promedio al día siguiente? ¿Sí? Se enojó, como en todo duelo, ¿no? Te enojas, haces negación, después tenemos los especialistas que nos van a explicar esas cosas. Sí. Entonces, después que hacer negación y te enojas, pasás a la fase de la aceptación. Y cuando entras en la fase de la aceptación, empezás a hacer las cosas que tienen que ver con que tu realidad cambió, se modificó. Vos tenés otro presente. Y el argentino promedio en el 2001 se acomodó a su nueva situación. Vendió su auto si lo tenía, tomó leche de soja en vez de leche de vaca, es decir, se acomodó, ¿sí? Triste, ¿eh? Yo no digo que esto sea feliz, pero se acomodó y se recuperó. Es decir, pudo recomponerse de una situación que la cura no duró mucho. No duró mucho porque si no estaríamos hablando de esto porque ahora. Fuimos otra vez al mismo juego. O sea, porque lo que hicimos no aprendimos. No, tal vez no aprendió la clase política y tal vez la sociedad le pidió otra vez a los políticos magia, ¿no? Le pidió la pócima ahí para que haga la magia y después nuevamente todo florezca. Pero ahora los pudo ponerle el cuerpo. Repollo, Alberto. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también nuestras sociedades no eran mucho mejores que las actuales cuando tuvimos dirigentes de otra talla, ¿eh? O sea, también hubo estadistas y gente que tenía una mirada de largo plazo en tiempos en que la gente era, me animaría a decir inclusive mucho, con muchas más falencias que la que tiene ahora, digamos, ¿no? Más analfabetismo, más pobreza, más hambre, y había una clase dirigente que tenía una mirada, digamos, de mediano plazo, no digo de largo plazo, pero de mediano por lo menos, ¿no? Que anhelaba o soñaba con cosas importantes. Y a ver, nosotros tenemos en corriente múltiples ejemplos de eso, ¿no? O sea, vos mirá una escuela de la época de Sarmiento, mirá el edificio nomás, ¿sí? Eran palacios. Eso significaba que había un alineamiento entre lo que era importante y la inversión económica que estaba muy clara. Esto era lo importante. No le ponían 4 paredes y una ventana, ¿eh? O sea, ponían una cosa extraordinaria. Era más linda la escuela que la casa de gobierno, digamos. Sí, no sé si me seguís. O sea, y estoy hablando de todavía de hecho claro, siguen en pie. Exacto, siguen siendo mansiones comunales. Pero eso demostraba también la visión que tenían las bibliotecas, por ejemplo. Las bibliotecas eran edificios importantísimos, no eran un lugar donde había libros, ¿no? O sea, era mucho más que eso. Y ahí había un alineamiento. Bueno, esa generación lamentablemente
no pudo transmitir ese legado a lo que vino después, ¿no? Son otros tiempos, claramente otra sociedad, pero digo, en algún momento tuvimos, y lamentablemente no con mucha repetición, pero hay algunos ejemplos en el siglo pasado también de algunos personajes de la política que tenían esa mirada un poquito más de mediano plazo, ¿no? Tal vez no gran cosa, pero había. Entonces yo coincido que son emergentes de la sociedad. Pero, digamos, me parece que también hay, en esa mirada también hay una especie de justificación de por qué tenemos los políticos que tenemos. También yo diría que si la sociedad se pone más exigente, los políticos cambian, porque en definitiva la política no hace ni más ni menos que mirar qué es lo que hace la sociedad. Si la sociedad le exige mucho, imagínate frente a esta discusión que estamos teniendo ahora si la reacción de la sociedad fuese otra. O sea, hoy la gente dice, qué barbaridad, qué mal que está, y a los 2 minutos dice, cambiame el canal. Sí. Acordate de prenderme la radio, ¿sí? Y vieja, ¿qué vamos a comer esta noche? Digamos, ¿no? Ahí termina la conversación, o sea, pasamos a otra cosa. Entonces la política también aprendió eso, sabe que bueno, se enoja la gente, pero un rato, después se le pasa, ¿no? Y entonces siguen, ¿no? Avanzan en este proceso, peligroso por cierto. Bueno, vamos a ver cómo sigue. El año 2020 recién está empezando en términos económicos. Tenemos algunas herramientas, falta todavía la renegociación de la deuda, que es un tema grande e importante, pero para mí sigue faltando, digamos, el gran signo de pregunta para mí sigue siendo cómo piensa este gobierno que vamos a generar riqueza. ¿La gira internacional del presidente? Sirve mucho, ayuda, digamos, hay muchos gestos ahí, alinea lo que puede pasar con el tema de la deuda. Yo soy optimista en ese tema, yo creo que el gobierno va a conseguir finalmente una negociación razonable. No solamente porque conoce cómo hacerlo, sino también porque del otro lado los acreedores están tan o más interesados en arreglar el problema que nosotros, digamos, ¿no? O sea, acá este no es un problema solamente de los deudores. Acá hay un acreedor que está al otro lado que tiene mucha expectativa con que esto se resuelva, porque también tienen que explicar por qué le prestaron a Argentina, ¿no? O sea, ellos tampoco hicieron bien los deberes y hoy en el mundo de las finanzas internacionales, que Argentina arregle el panorama es una cuestión estratégica para el resto del planeta. A veces nosotros en Argentina no tomamos esa dimensión, ¿no? Pensamos que somos uno más del juego, pero como el Fondo Monetario no se comportó técnicamente como debía hacerlo, ahora para justificar que hizo algo más o menos razonable, tiene que arreglar este lío, y arreglar este lío significa seguramente aceptar algunas condiciones que a Argentina le van a venir bien, para postergar su problema, no para resolverlo. No para resolverlo. Claro. ¿La salida de Inglaterra de la Unión Europea tiene algún tipo de repercusión en la Argentina? Tiene primero repercusiones muy fuertes en Europa, porque me parece que ese va a ser un desencadenante de otras cosas que van a pasar en Europa a partir de ahora. Es decir, la Unión Europea me parece que está, digamos, con complicaciones profundas y con un cuestionamiento hacia adentro muy grande. Y eso también va a traer consecuencias allí. Y sí, por supuesto, Argentina también le trae algunos líos. Hay que ver cómo se maneja el Reino Unido en esto, porque seguramente muchos de los acuerdos que tenía vía Unión Europea los va a mantener. Y probablemente Argentina en eso hasta pueda ser beneficiada, si se quiere, en el corto plazo. Pero el problema de fondo me parece que es un poco más profundo, digamos, ¿no? Argentina necesita tener un aparato productivo muy competitivo que no lo tiene. Y nos está faltando bastante sopa para que eso suceda, digamos, ¿no? Y tenemos que arreglar problemas estructurales. La deuda es uno, el déficit es otro, la inflación es un problema, digamos, no existen países del mundo con 50 o 60% de inflación anual que crezca. Pueda sustentar. Sí. Y la reforma laboral también. La reforma laboral sigue pendiente. Yo no la veo, digamos, en el cortísimo plazo como un tema que esté en agenda. Es uno de los temas que, si no se resuelve, yo no creo que pueda haber un aparato productivo que crezca, digamos. Puede haber acuerdos sectoriales, y de hecho va a pasar algo de eso. En algunos sectores de la economía va a haber como una especie de flexibilización sectorial, pero no general. Y eso para mí hoy es una traba gigantesca para que Argentina crezca, ¿no? Y no está en la agenda siquiera. Me parece que ni siquiera está en la agenda eso del gobierno. Alberto, te propongo una pequeña pausa. ¿Cómo no? A la vuelta, recién hicimos una mirada así global en lo que pasa en la Argentina y sobre todo en la parte económica. Lamentablemente no es que podemos dar muy buenas noticias, lo que nos encantaría en realidad. Pero ahora vamos a hacer la mirada sobre nuestra provincia. ¿Te parece? Pausa y ya volvemos.
Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Quedaron preguntas todavía para Alberto. Después de este bloque vamos a estar hablando de qué pasó en Corrientes y cómo proyectamos el 2020 para la provincia de Corrientes. ¿Qué va a pasar con el segundo puente? ¿Qué significa la venida del gobernador Capitanich a hacer la presentación con nuestro gobernador, el doctor Valdés? Vamos a hablar de todo eso. Pero ahora, una pausita. Nos vamos al carnaval, ¿les parece? Vemos un poco de brillo, alegría y demás. Y después volvemos a seguir charlando. No se lo pierdan. Arrancamos el carnaval Caté, el carnaval oficial. ¿Cómo viviste esta noche con tantas cosas que había que probar en la calzada? Bueno, muy contento con la primera noche, como siempre hay cosas para ajustar, para mejorar, pero en general decimos que una muy buena noche. La verdad que la puesta en escena es muy buena, había muchas cosas que nosotros hemos propuesto que se dieron y como siempre siendo coherente que el carnaval es política de Estado para la provincia, para la ciudad. Y yo creo que se nota cada vez más y año a año la fiesta se potencia, que era el objetivo que teníamos. Raúl González disfrutando, intendente de nuestro carnaval, del carnaval de la capital. Sí, por supuesto, venimos a acompañar a nuestro gobernador y al intendente a Eduardo Tassano. Todos los años estamos en la primera noche y tratamos de asistir para compartir, disfrutar y sobre todo promover ante los contactos, ante nuestra población, lo que es nuestro carnaval. Así que contentos por el marco, contentos por cómo se está dando y también nosotros tratando de que nuestros carnavales avancen y crezcan año tras año. Así que es un buen lugar para aprender, para referenciarse y para compartir, ¿no? Tenemos que ir avanzando paso a paso para lograr que Corrientes sea la capital nacional del carnaval, y no me refiero solamente a la capital, sino a la provincia, ¿no?, de Corrientes, y tratar de lograr ese gran carnaval nacional como lo hacíamos el último fin de semana, que van a estar presentes varios gobernadores acompañando a Corrientes. Vamos a estar con el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza nuevamente, que están invitados, otras figuras para poner nuevamente en el centro de la escena al carnaval de Corrientes. Vamos a invitar a gobernadores de ciudades, de provincias vecinas para que nos acompañen y lograr que Corrientes vuelva a lucir como la capital nacional del carnaval, porque es un espectáculo a nivel nacional y nosotros tenemos que resaltar. Esta es parte de la cultura, de la idiosincrasia de Corrientes, y nosotros somos los responsables de hacer que esta política de Estado llegue a buen puerto y que recuperemos ese lugar que nunca se nos debía haber sacado.
súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350 a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Bueno, ahora, ¿qué pasa en nuestra provincia? Recientemente se realizó, creo que por primera vez en mucho tiempo, la presentación en conjunto del gobernador Valdés con el gobernador del Chaco, Capitanich. Eso es una postal que no se había visto en mucho tiempo, sobre todo que Capitanich venga a Corrientes. Sí, digamos, el antecedente que yo recuerdo es aquel paso entre Rosas y Vallar Pocara hace ya más de 20 años, digamos, con esta dinámica de tratar de ver algunos acuerdos entre los cuales estaba claramente el tema del segundo puente. Es un gesto positivo, es un gesto de civilidad. Obviamente sería más que loable si vos lo sumás a esto, a que también ha habido una postal parecida entre los intendentes de Resistencia y de Corrientes Capital en la misma dirección, ¿no? Con acuerdos bilaterales y trabajo en conjunto. Bueno, es un viejo anhelo de las dos provincias esto, ¿no? A ver si podemos hacer si podemos entender que somos una región y no provincias nomás. Exacto. Más allá de las diferencias, las discrepancias políticas que circunstancialmente se puedan tener entre los líderes de turno. Me parece una linda postal, un lindo gesto. Habrá que ver en el contexto de lo que hablábamos antes si hay financiamiento para hacer obras de infraestructura de volumen, como podría ser el tema del segundo puente, ¿sí? Alguien podría decirme, bueno, pero ya está en el presupuesto de eso hace tiempo, por lo menos la licitación o el inicio de obras. Sí, es cierto, ¿sí? Pero también es cierto que el presidente Alberto Fernández dijo, el presupuesto que me dejaron lo tengo que revisar, digamos, ¿sí? Y hay que ver si en marzo o en abril, con el inicio de la cuestión parlamentaria, este tema del segundo puente, por ejemplo, aparece en el presupuesto. Pero ahora, el gesto y venir a presentar en conjunto es como es un mensaje preludio, fuerte. No creo que se arriesguen a... No, me parece que hay una demanda, por un lado, de las dos sociedades para avanzar en este tema, son viejo anhelo. Hay que ver, insisto, si están dadas las condiciones económicas, y también hay que ver la cuestión de las inversiones extranjeras. Ese siempre ha sido un deseo de hacer obras de infraestructura, pero sin recurrir a financiamiento internacional. Y hay propuestas, varias, dicho sea de paso. Sí, muchas. Lo que pasa es que siempre ha sido considerado no la mejor opción. Por ejemplo, inversores chinos que han venido a ofrecer hacer el segundo puente. No ha sido siempre la mejor opción elegida por en general por los gobernantes. Siempre buscaron otro tipo de soluciones u otro tipo de salida. Recordad que ese pliego tuvimos un primer proyecto del segundo puente, y después ya hubo un segundo proyecto, es decir, cambió inclusive el lugar físico donde se iba a hacer. Bueno, ahora hay que ver si los dos gobernadores pueden dar los siguientes pasos, ¿sí? Que sería bueno sentarse a nivel nacional y ver las cuestiones de las obras, la cuestión de la factibilidad de la obra, la cuestión de la licitación, y arrancar con la licitación, cosa que todavía no tenemos el puntapié, y ponerle fecha a esto, empezar a ponerle fecha, ojalá se dé. Me da la sensación de que todavía el panorama económico está muy incierto como para que alguien se anime del otro lado a hacer un anuncio de semejante magnitud, porque una inversión... Es una inversión, aparte que le estamos esperando hace 40 años. Por eso. A ver, la otra mirada habla acerca de por fin poder unir fuerzas para que el corredor de naturaleza, el que une desde Misiones hasta Formosa, pueda ser una realidad tangible. Es siempre un anhelo de que la región trabaje en bloque, ¿no? Siempre la política metió la cola ahí, y entonces los legisladores eran de un partido o de otro, estaban con el gobierno A o con el gobierno B, y entonces el megabloque ese que podría tener el nordeste argentino y que podría de alguna manera presionar de una forma más consolidada nunca apareció.
para hacer, digamos, para mirar el vaso medio lleno, diría, bueno, en la gestión anterior hubo por lo menos reuniones de legisladores, ¿sí? No hubo grandes avances, pero hubo reuniones de legisladores del NEA. Sí. Creo que debería haber una especie de foro que funcione más que para la foto, ¿no? O sea, que funcione en términos operativos. Y si bien sé, digamos, de buena fuente que hay un legisladores de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa que tienen muy buen diálogo entre sí, nos toca de cerca, digamos, hacer un poco más, un paso más. Hay un dato auspicioso. A ver. El ministro Basterra, formoseño, ministro de Agricultura, sí. Ya la segunda vez tenemos un ministro de Agricultura formoseño, es un gran conocedor de la producción de la región. Hay varios legisladores que tienen un profundo conocimiento del tema productivo de las 4 provincias, y ahí podría haber una especie de clúster, si se me permite el término, una especie de nodo de desarrollo entre los legisladores y una parte del Poder Ejecutivo que entienden la música, ¿no? Digo, no son jugadores políticos puestos en la mesa, sino que además entienden de lo que están hablando, pues en general son profesionales o veterinarios o agrónomos, gente que viene del palo, ¿no? El ministro Vara, por ejemplo, que hoy es diputado nacional y que conoce también muy bien esta cuestión, tiene una relación muy estrecha con el ministro Basterra, y eso me parece que puede ser auspicioso para construir puentes que permitan hablar de desarrollo regional y desarrollo productivo regional. Eso va a ayudar a todo lo que sea ahora infraestructura, porque el gran problema que tiene la región nuestra es que está desconectada. Es decir, el problema que tiene el NEA es que está muy desconectado en términos de infraestructura, y eso la deja fuera de cualquier discusión de competencia con el mundo, porque sacar mercancías de esta zona del país para exportarla es una tragedia, ¿eh? Porque no tenemos corredor, no tenemos puertos, no tenemos represas, no tenemos barcos, no tenemos cómo sacar la mercancía. Es decir, tenemos un problema estructural, sí, entre las cuales aparecen estos temas como el del puente, ¿no? O el de los puertos. Fíjate que los puertos todavía están en veremos, algunos están en proceso como el de Taibate y otros están en veremos, están en discusión. Hasta que eso no se resuelva, esta región, no solamente Corrientes, queda un poquito aislada, porque tenés que llevar todo lo que la exportación vía terrestre. Eso sale carísimo y entonces te vuelve no competitivo. No. Ahora, no solamente se lo mira en materia de producción, sí, sino también en materia turística. Sí, la unión y la conformación del corredor ahí conocen más vos que yo, ¿no? Del corredor ecoturístico que une Cataratas con Bañado la Estrella, pasando por Iberá, habría una gran posibilidad de generación de recursos genuinos, que eso sería importante para toda la región. La tarea que nos queda pendiente a nosotros ahí es una cuestión de desarrollo económico / comercial, en el que todavía somos un poquito ingenuos, ¿no? O sea, nos falta a nosotros más desarrollo para entender cómo funciona el turismo internacional, el turismo regional. Y ahí entramos otra vez en infraestructura. Ahí volvemos a la cuestión de la infraestructura, que yo creo que en eso se mejoró bastante, ¿no? O sea, hoy los accesos están mucho mejor que hace 10 años atrás. Hay desarrollo turístico, de hecho hay un montón de establecimientos y de parque hotelero que antes no estaba y que ahora apareció, sí. ¿Sí? Eso creció vertiginosamente. Creo que nos está faltando una cuestión más de desarrollo comercial y de integrar también las capitales de provincias que están como un poco aisladas el proyecto Iberá también, que tomó sigue dimensión. Sumando. Sí, tomó dimensión, y digo, en la medida que las localidades que le hacen un poco de puente a los esteros, en el caso de Corrientes, puedan desarrollarse un poco más y entender la música de que tienen un corredor ahí interesante para desarrollar. Yo a veces a Corrientes Capital la veo un poco huérfana en eso, ¿no? Como que está aislada de lo que le pasa al resto de la provincia, pero empieza lentamente a caminar para ese lado, ¿no? Sí. Yo la veo mucho más integrada que hace antes, unos años sin duda, atrás. Coincido. Y veo también, desde mi corto conocimiento, la posibilidad de que ya hay 10 localidades que se sumaron a este tren de Iberá y que realmente se está viendo cambios sustanciales. Y lo otro auspicioso es que hay un trabajo público-privado grande. O sea, ahí hay una cooperación, sí, de los gobiernos provincial, municipal, sin importar los signos, privado, la ONG, y todo el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Ahí hay una especie de ámbito de cooperación que antes no estaba, digamos, ¿no? Y ahora hay como un trabajo un poco más mancomunado. Hay que terminar de cerrar ese círculo, pero me parece que si miro la foto 10 años atrás, no hay duda que avanzó muchísimo. Caso Concepción es emblemático. Es el caso. Y estamos hablando de 10 años atrás donde no existía. En el mapa no existía. Y hoy se habla de uno de los portales más fuertes. Ahora, Alberto, hacer una proyección para nuestra provincia en el mes de febrero es difícil. ¿Para el 2020? Sí. A ver, va a ser un año complicado
porque la macro condiciona la economía provincial. Es decir, la macroeconomía manda lamentablemente. Corrientes tiene una ventaja comparativa con el resto de las provincias del Nordeste, que tiene una sustentabilidad financiera que no tienen ni Chaco, ni Formosa, ni Misiones. Es decir, Corrientes ha sido, en el medio de este desmadre, mucho más prolija, se ha administrado mejor, el empleo público es muy significativo, pero mucho menos significativo que lo que sucede del otro lado del río. Entonces eso de alguna forma funciona como una especie de barrera de contención y evita que vos tengas en el corto plazo una expectativa de que colapse el sistema, digamos, ¿no? Eso me parece que le da cierta previsibilidad al sistema, y están todos además mirando ahí arriba para que eso no se desmadre. Los sueldos se pagan al día. Sí, y eso mantiene la cadena de pago, es como que todo fluye. Lo que pasa es que sigue siendo una deuda, una asignatura pendiente del desarrollo. Entonces, yo no imagino un escenario en Corrientes negativo en términos de colapso, pero sí me preocupa que nosotros no podamos avanzar, sobre todo porque estamos condicionados por la macro, ¿no? La inversión en China también va a estar condicionada por la macro. Si Argentina, primero, resuelve lo de la deuda, eso es clave, ¿eh? Segundo, más o menos estabiliza sus cuentas fiscales, ¿sí? Tiene un déficit, digamos, predeciblemente bajo, hay posibilidad que empiecen a aparecer inversiones sectoriales focalizadas como estas que están mencionándose. Y de hecho las hay, o sea, hay anuncios de nuestra dirección, ¿no? Pero son siempre sectoriales. Las de Misiones, la de Ituzaingó, hay varias dando vuelta, ¿no? El famoso tema de la pastera. Me parece que hay oportunidades dando vuelta. El tema es que la macro te sigue condicionando. Yo creo que para fines de año vamos a tener un panorama o más auspicioso o menos auspicioso según cómo termine todo este panorama, ¿no? de lo nacional. Y Corrientes, lamentablemente, este es un país muy unitario. Entonces, en la medida que la nación no resuelve los problemas, las provincias son, digamos, amortiguadores de lo que sucede en el ámbito nacional. No podemos evitar la inflación, no es un resorte local, no podemos evitar que el precio del dólar sea mayor o menor. Es decir, hay un montón de variables que no están en el ámbito de la provincia. Entre los gobernadores y los intendentes son una especie de administradores parciales del desarrollo, no totales. Pueden hacer mucho en términos paliativos. Yo creo que Corrientes tiene las condiciones para despegar. Necesita tener un piso de funcionamiento para poder darle un poco de manija a los sectores productivos, que los tiene, son muy fuertes, variados. Corrientes tiene esa gran enorme virtud para mí respecto del resto de las provincias de la región, la diversidad que tiene, ¿no? Turística, agroexportadora, con variedad en lo agroexportador también, ¿no? Eso tenemos hierba, ganadería, arroz, y se le ha dado un espacio muy importante al emprendedurismo, que eso no es posible. Y apareció también ese costado emprendedor que Corrientes tenía medio dormido, que también se suma. Pero digo, tenemos la característica de esa diversidad que por ahí no puede exhibir el Chaco, Formosa o Misiones, que tienen más concentrados sus sectores productivos en menos actividades, potentes pero menos. Entonces cualquier problema sectorial las puede complicar mucho. Corrientes tiene más balanceado eso. Y o sea, tenemos ventajas comparativas. Sin duda, no tengo ninguna duda. Corrientes tiene muchas ventajas comparativas, pero estamos viviendo circunstancias políticas y económicas que no nos ayudan para nada. Ahora, los auspiciosos dicen que esta crisis dura, que en 15 años Argentina se posiciona y se para. Eso, digamos, pensando en términos económicos. En términos económicos. Yo creo que hasta que no se hagan reformas importantes, como las que mencionamos, la laboral, las reformas económicas profundas, y es muy difícil que Argentina despegue. Puede, digamos, evitar el colapso o prorrogar el colapso. Fíjate, la refinanciación de la deuda va a significar patear los compromisos hacia adelante. Y como cualquier compromiso financiero que vos lo llevas hacia adelante, te da cierta holgura en el corto plazo. ¿Sí? Porque vos, a largo plazo lo tenés que pero te va a encontrar con el problema a la vuelta de la esquina de nuevo, ¿sí? Y si no hiciste los deberes, la significación de eso va a seguir siendo importante. Es como vivir de prestado. Es como vivir de prestado y pateando los problemas para adelante, procrastinando un poco, digamos, no ocupándose de las cosas hoy y dejando para mañana los problemas de fondo. Alberto, la verdad que es un placer dialogar contigo. Gracias a vos. Tocamos todos los temas, seguramente usted en su casa también está haciendo su análisis y con libreta en mano o billetera a mano se da cuenta qué es lo que puede hacer durante el año o cómo encaramos este año que recién lleva el segundo mes de vida. Me quedo con las ventajas comparativas
positivas que puede tener nuestra provincia. Me quedo con la diversidad, me quedo con la última parte de nuestra nota donde se señala que nuestra provincia tiene oportunidades, que en un marco tan global nos da esperanza y es que es lo que necesitamos. Ahora yo creo que tenemos que seguir haciendo fuerza y tenemos que seguir trabajando en conjunto, no queda otra. Y seguir el día a día, que parece seguir el que día a día. En la Argentina parece ser muy importante. Y en realidad, aunque ustedes no lo crean, yo creo que entre todos tenemos que tratar de poner energía positiva, porque si le va mal a este gobierno, nos va mal a todos. Entonces me parece que tenemos que dejar esa famosa grieta, tratar de achicarla lo máximo posible, tener ideas diferentes, no está mal, está perfecto. Ahora tener canales de diálogo creo que es lo fundamental. Gracias, Alberto. A vos por la oportunidad. Gracias. Tenemos una invitación para mañana. Así es, por favor. Mañana mismo se cumple el 6º aniversario de la Fundación Club de la Libertad y vamos a tener la oportunidad de tener presencias importantes en la ciudad de Corrientes. Vamos a escuchar a Fausto Espotorno, que es uno de los economistas, a mi juicio, más prestigiosos que tiene Argentina hoy, un economista joven que aparece mucho en los medios de comunicación, hablándonos un poco de este tema de la coyuntura. Vamos a tener la visita de Víctor Pavón desde Paraguay, que es un profesional del derecho, pero además un filósofo, que nos va a contar un poco lo que está pasando en la vecina hermana República del Paraguay. Y va a venir Walter Castro, que tomó mucha dimensión en los últimos meses por algunas declaraciones que hizo respecto del gobierno nacional. Es un doctor en economía, sabe mucho de economía, pero tiene una mirada más filosófica sobre lo que está pasando. Así que vamos a tener 3 expositores de primer nivel y vamos a repasar un poco lo que ha pasado en los últimos 6 años con esta fundación y lo que viene por delante. Así que va a ser una oportunidad gigantesca. Te vamos a tener, así que va a ser Voy a estar acompañándolos. un honor tenerte ahí también. No, me voy a sentar también a escuchar atentamente para después poder contarles qué dicen los especialistas. Esto va a ser miércoles. ¿A qué hora? Miércoles 19 a las 18 horas en el Salón Cambacua del Turismo Hotel Casino, con entrada sin cargo. Venirse tempranito antes de las 18 para acceder, porque la verdad que la concurrencia va a ser muy significativa. Maravilloso, muchas gracias. A ustedes por el tiempo. Yo me tengo que despedir. Hoy le dedicamos todo el programa a hablar sobre estos temas. Me parece que está bueno, y me parece que está bueno también que usted lo pueda hablar en su casa, tener su realidad en la mano, sobre todo lo que siempre les digo, no perder la esperanza. Yo creo que todo esto que nos está pasando nos sirve como herramienta para aprender. Tenemos las mejores herramientas para aprender, depende de cada uno y de la mirada optimista. No nos podemos quedar solamente con la queja, sino ver qué podemos hacer con todo esto que nos está pasando. Trabajar es lo que tenemos que hacer, me parece, y seguir adelante todos los días por nuestros hijos, por nuestra familia, por nosotros mismos, me parece que es lo importante. Los veo mañana, Dios mediante, los voy a estar esperando como siempre acá. Gracias a Ludovica Botier, muchas gracias a De Colores Accesorios, a Brisa Esporbano, el Turismo Hotel Casinos, el Banco de Corrientes, pero sobre todo, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares. Hasta mañana, buenas noches, muchas gracias.